Pasaporte Exportador, un podcast donde las empresas cuentan cómo lo hicieron para poder exportar siempre con el apoyo de ProChile. Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Fernández, director general de ProChile. Estamos acá en un nuevo episodio de este podcast de ProChile, Pasaporte Exportador, que es este podcast donde les queremos mostrar casos reales de exportadores y exportadoras que salen un poco de la caja, ¿no? Y hoy día tenemos una invitada extraordinaria, es Carolina Chávez, cofundadora de Plan 3D. Ya le vamos a pasar la palabra a Carolina, pero es realmente muy potente lo que ellos han creado. Ella ha creado con su empresa, que además, paso el aviso, es una empresa de la región de Valparaíso, región donde yo también pertenezco, así que muy contento por eso y sobre todo muy contento por el trabajo que hemos hecho en conjunto. ¿Cómo estás, Carolina? Gusto tenerte acá. Bien, muy bien. Muchas gracias, Ignacio. Igual un gusto para mí estar aquí. Qué bueno. Oye, Carolina, cuéntanos un poco qué es esto, cómo parte. Yo, como todos los tremendos emprendimientos, tiene también un poco que ver con casualidades, entiendo yo. ¿Cómo parten ustedes? ¿Qué estudiaste en la universidad? Y un poquito cómo empiezan a modelarse, si es que también tiene que ver tu papá un poco en todo esto. Cuéntanos un poco cómo empieza esta idea. Bueno, esto partió el año entre el 2016 y 2017, junto con mi socio cofundador de Plan 3D. Ambos somos diseñadores industriales. Comenzamos esta iniciativa como a nivel universitario, éramos recién egresados de la carrera de diseño y nosotros comenzamos haciendo clases en la Escuela de Diseño y de Ingeniería en relación a fabricación digital. Todo este mundo de las impresoras 3D y las máquinas CNC. Cuando estaba recién empezando. Cuando recién empezaba, y de hecho fueron las primeras máquinas que llegaron a la universidad. Y fuimos los primeros alumnos en empezar a probar esas máquinas. Entonces nos quedamos como capacitadores de estos makerspace o espacios cowork, donde confluyen distintos estudiantes, profesores y gente del ecosistema. Y estábamos en eso cuando se acercó mi padre. Él es médico, él hace endoscopía. Es este procedimiento que se le hace a los pacientes por la boca y entran al sistema digestivo. No sé si alguna vez... He escuchado perfecto. Yo no lo he hecho, quizás me lo debería hacer, pero no me lo he hecho todavía. Claro, entonces él hacía este procedimiento, todavía lo hace, y necesitaba un simulador como un modelo para orientarse dentro del sistema digestivo. Pero no había nada que ver con el tema médico. No, nada. Salvo tu papá. Pero... Salvo mi padre, que me decía no estudies medicina. Pero aparte de eso, nada. Entonces dijimos, bueno, ya, hagámoslo. Y lo hicimos como un juego, como una curiosidad de modelar. En este caso era una vía biliar, que es un órgano específico del sistema digestivo. Y bueno, lo desarrollamos y quedó como algo anecdótico, como algo divertido. Y después, con el tiempo, pasaron los meses y nos dimos cuenta que se podía hacer esto mismo, pero utilizando los archivos de los pacientes reales que se obtienen a partir del escáner. Este examen que se le hace a los pacientes en los hospitales. Sí. A partir de eso nosotros podíamos obtener esa anatomía e imprimirla en 3D. La del paciente de verdad, digamos. Claro, era como una maqueta del cuerpo, de tu cuerpo. Perfecto. Eso lo utilizaban los cirujanos para planificar las cirugías. ¿Esto tú siendo estudiante o ya habiendo salido de la universidad? Ya había salido, pero en ese tiempo éramos profesores jóvenes. Trabajábamos dentro de la universidad haciendo clases o capacitaciones de todo este mundo digital. Perfecto. Y así comenzó todo. Y ahí empezó todo, y ahí ya empezamos a mirar esto, y ahí hay entiendo, un maxilofacial que está un poco relacionado con esto. No sé si nos quieres contar qué significa esto. Sí, bueno, uno de los primeros modelos que hicimos, de hecho fue el primero en realidad. El primero, ¿ah? Sí. Que Eso es una persona de verdad. Sí. Este es el maxilar de un paciente real que, bueno, esto está hecho de plástico, obviamente, no es el maxilar de la persona, y se reproduce en 3D para que el cirujano pueda planificar la cirugía. En este caso, no sé si se notará, pero aquí tiene un tumor en la zona maxilar. Una apertura. Exacto. ¿Y te fijas que ahí le faltan los dientes? Claro. Entonces eso les permitía a los cirujanos poder visualizarlo antes de la cirugía y, por ejemplo, planificar qué plaquita de titanio le van a poner, que calce perfecto, y así reducían el te pide, o el dentista te pide esto y tú le muestras la maqueta tal cual y a partir de eso supongo que con el paciente empieza a tomar decisiones. Claro.
Claro, exacto. Así comenzamos. Esto fue mutando en el tiempo. Ahora ya no hacemos esto. Pero así Esto porque era tan comenzó. complejo, entiendo que tenía su complejidad porque la tecnología todavía no era tan desarrollada, ¿no? O sea, al principio fue muy complejo imprimir esto. Ahora uno lo imprime y en 15 horas, 20 horas ya está impreso y va a estar bien. Pero en ese tiempo, cuando estábamos recién conociendo las máquinas 3D y todavía la tecnología no era como la que está ahora, fue bien complejo. Pero lo logramos, o sea, lo logramos hacer como un servicio. Sin embargo, bueno, de ahí vinieron otras complejidades con respecto a ese modelo de negocio, si es que lo vemos desde el punto de vista comercial. Y ahí entiendo también ustedes miran el sistema público chileno de salud y entienden que no tienen esta innovación y se meten un poquito ahí, ¿no? Claro, ahí comenzamos a ofrecer este servicio como al paciente y al cirujano. Te estamos dando esta herramienta que es como un examen más previo a la cirugía del paciente para que reduzca los riesgos, reduzca los tiempos, mejore la comunicación. Sin embargo, nos encontramos con otro problema que tenía que ver más con el mundo de lo financiero, de quién sustenta y quién paga por este servicio. Y el tema es que el sistema no estaba preparado para poder solventar y financiarle esto a los pacientes. Y muchos de estos casos eran de pacientes, por ejemplo, del servicio público, del hospital, que no tenían los recursos y el problema es que nadie lo podía financiar. Perfecto. No está, por ejemplo, codificado para ISAPRE, FONASA, y para eso tiene que pasar un tiempo. Quizás ahora o quizás prontamente ya va a estar esto en el sistema, pero en ese momento no estaba. O sea, todo el mundo encontraba una muy buena idea, que bueno, sería ideal tenerlo para poder seguir con el procedimiento, pero el punto es quién lo paga. Exacto. Y ese fue nuestro problema. O sea, la solución estaba bien, el problema existía, pero cómo se solventa económicamente fue el problema. Y en otros países del mundo, que sé yo, el sistema británico, la NHS, ¿eso sí lo pagaban o no sabían? En ese momento habían algunos países que estaban recién comenzando con esto. Sí, esto era bastante innovador en el mundo. Mira. O sea, no éramos nosotros que estábamos atrasados con respecto a Europa o países desarrollados. Y estaban en la misma situación. Algunos de ellos ya estaban trabajando en las leyes o normativas, parte legal, para poder solventar y codificar todo esto tipo como exámenes, pero todavía era muy incipiente. Y entonces a partir de ahí, ¿dónde derivan para seguir con el negocio? Porque ahí no les daba negocio. Claro, y bueno, y además se sumaba de que cada paciente obviamente es distinto, es personalizado. Entonces era un trabajo gigante para nosotros poder desarrollar estos modelos de manera personalizada y más encima después esa inversión no la veíamos después retribuida con el pago que cualquier empresa necesita para sobrevivir. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos maquetas también del cuerpo humano, pero que ya no sirvan específicamente para una cirugía específica, para un cuerpo específico, sino que fueran estandarizados, que se puedan multiplicar y fabricar en serie, por ejemplo, y ya no se lo vendemos al paciente o al hospital que quiera planificar una cirugía, sino que se lo vendemos a las universidades que necesitan formar a sus estudiantes en el área de la salud. Perfecto. Y esa decisión que parece tan obvia y racional fue muy complicada. O sea, ¿en qué momento dijeron, ¿sabes qué? Acá el sistema público, la ISAPRE no nos van a comprar, tenemos que derivar en esto? Fue un proceso, pero pudimos reaccionar rápido, creo yo, sumado a que vino el estallido social y la pandemia, en el cual obviamente claro, ahí genera Luca y los recursos no iban para esto. O sea, iban para otras cosas en el área de la salud que ya sabemos toda la complejidad que tuvo. Entonces nos pidieron un par de cosas. Me acuerdo que comenzamos con estas pieles de sutura, que por ejemplo aquí hay una. Esta ya está, es la versión 2.0 de la piel para aprender a suturar. Al principio era más sencilla. Sí, ¿se ve bien o no? Sí, sí, se ve. Bastante realista y ahí se ve de hecho la sutura como aquí lo hizo una matrona, que las matronas suturan muy bien. ¿Esto es verdad lo hicieron matrona? Sí, una profesora. ¿Puedo mostrar o no? Sí. Yo quiero decir que es increíble porque uno toca esto y siente como una piel, digamos. Y además, no sé si se ve bien en la cámara, pero parece efectivamente una herida y está ahí ¿cómo se llama? Los puntos, etcétera. Claro. O sea, da nervio un poco. Sí, ¿no? Y si tú lo abres, es bastante realista, se ve como el brillo de la herida. Claro. Tiene todo un arte detrás de la fabricación de esto. Y empezaron a hacer esto. Claro. O sea, no tan potente como esto, claro, ya.
y nos empezamos a dar cuenta que necesitaban de las universidades para su estudiante. Y en la desesperación, porque Y no igual me- existía competencia todavía de ustedes. habían algunas cosas Ah, ya. en Chile Ya, de empresas que todavía están, son grandes empresas que importan productos y los revenden en Chile. Pero pasó que durante la pandemia, por todos los problemas que hubo aduaneros, se empezaron a demorar los pedidos en Chile. Exacto. Perfecto. Y eso para nosotros fue una oportunidad para poder fabricar acá en Chile y entregarle inmediatamente a los clientes. Porque ellos lo necesitaban, más encima tenían a los estudiantes en las casas sin poder ir a la universidad para practicar, entonces se los mandaban a la casa los simuladores para que practiquen, sacaban videos y los profesores los corregían, por ejemplo. Perfecto. O sea, todo el tema logístico de la pandemia, que para nosotros fue un dolor de cabeza, para ustedes finalmente significó una oportunidad. Sí, y en el estallido social también, porque se cancelaron todos los congresos nacionales, los congresos son momentos en que se reúnen todos nuestros potenciales clientes en torno a algún tema científico. Entonces, en esos congresos normalmente invitan a auspiciadores para que pongan su stand con todos los modelos. Ya, bueno, nosotros habíamos pagado las inscripciones para eso, que no son baratas, pero resultó que se canceló todo. ¿Te acuerdas que con la Sí. estalla social? Bueno, se cancelaron todos los congresos, nos quedamos de brazos cruzados y dijimos, bueno, ya, si no hay nada acá en Chile, nos vamos a Brasil. Y nos fuimos a un congreso específico que era del área de biología, muy Todavía sin específico. pensar la internacionalización, en la primera idea, pero no tenían oferta, nada, simplemente... Teníamos mensajes por redes sociales Ya. de ya. que nos habían preguntado mucho de Brasil acerca de un modelo y por eso nosotros intuimos que podría Ay, ser ay, por ay. ahí, claro. Perfecto. Entonces dijimos, ya, si no se está dando en Chile, vamos a vender esto ahora sí. Hicimos las cosas media informales, Ya. pero después eso lo corregimos rápidamente y fuimos a Brasil y vendimos todos los productos. Ah, mira, Vendimos todo. por este congreso. Sí. A este congreso que estaban ahí y, Sí. y fueron con... Y todo el mundo se interesó inmediatamente. ¿Y qué te era parecido a esto? No, era algo específico para fonoaudiología, Perfecto. que era una maqueta como del oído interno, sí. Ah. Y era muy innovador, porque no era cualquier maqueta, sino que tenía una serie de características, porque anatómicamente es una estructura del oído interno muy difícil de explicarle a los alumnos cómo es. Entonces, por la geometría que tiene. Y nosotros lo logramos hacer, le pusimos un líquido, entonces quedó súper bueno el simulador. ¿Pero por qué lo desarrollaron? ¿Por qué pensaron eso? ¿Porque ya en Brasil le habían preguntado o porque lo estaban desarrollando antes de que Brasil empezara a... Lo estábamos desarrollando de antes junto con un fonoaudiólogo chileno que nos dijo, Ya. chiquillos, oye, ustedes pueden desarrollar esto, tengo esta idea, vi algo parecido, pero no es lo que yo quiero, entonces, ¿pueden hacerlo ustedes? Y nosotros en ese momento estábamos... Tenían tiempo, digamos. Sí, y teníamos el apoyo de Corfo en ese momento y teníamos como para invertir en innovación. Entonces decidimos hacerlo. Y le dimos el clavo porque después ese modelo fue el que nos permitió internacionalizar. De hecho, nos empezaron a llegar mensajes por redes sociales y ahí fue cuando nos encontramos con esta oportunidad de la venta internacional que jamás la habíamos pensado y ahí acudimos a ProChile. A ProChile de la región de Valparaíso. Sí, ¿Y sí. cuál fue la interacción? ¿Cómo les sirvió? En fin, ¿cómo han trabajado ahí? Fue súper bueno en realidad y no porque esté hablando contigo. Esto no está preparado, pero sí. No, sí, yo siempre recomiendo para los emprendedores cuando se quieren internacionalizar, yo lo primero que digo es ProChile Qué bueno. y participar en eventos también internacionales. Ya, Esas son ya. como las dos recomendaciones que siempre dan. Así que fuimos donde Ludwig, que es nuestro ejecutivo. Gran funcionario ejecutivo de ProChile de la región de Valparaíso. Sí, sí, Ludwig un 7. Ya. Y en ese momento nosotros queríamos vender estos modelos, pero Brasil tiene una complejidad bastante importante con respecto a los impuestos, entonces nosotros a la primera dijimos, ya, fácil, enviamos por correo de Chile y listo. Ya. Pero claro, llegó el modelo a Brasil, el simulador, y el cliente nos dice, oye, me están cobrando el doble del dinero por los impuestos, y tú no me dijiste eso. Y Y ahí el precio cambia y... claro, o sea, imagínate que un modelo que te salga $200, allá te sale 400, porque le están cobrando en aduana los impuestos, y nosotros quedamos pésimos, porque no se lo dijimos O sea, al él para cliente. desaduanarlo tenía que pagar todo esto. digamos. Exacto,
exacto. Y nadie le dijo eso al cliente, eso fue un error nuestro. Entonces, con esa desesperación y más encima financieramente complicado por todo esto que te estaba contando, nos dolió tanto esa venta, me acuerdo, porque para nosotros era dinero en ese momento, tener que devolverle la plata al cliente finalmente y que no le llegara y decirle... Y además era la "Esto no-". primera vez que exportaban algo. La primera vez. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, frente a esta situación, fuimos a ProChile. Y ahí hablamos con el equipo y con Ludwig y ahí nos empezaron a orientar acerca de cómo calcular los impuestos, el certificado de origen, cómo facturar también, porque ni siquiera podíamos vender si no podíamos facturar. O sea, para sacar el modelo de aduana ya tenía que tener una factura de exportación. Así es. Y ni siquiera eso teníamos. Nosotros, pensando que era muy fácil, nos llegamos y lo lanzamos, ¿no? Pero en ese momento... Y el certificado de origen también, porque la gente que no lo sabe sepa, es aquel certificado que acredita que en el fondo tú te puedes acoger a algún tipo de beneficio arancelario de los tratados que Chile tiene. Y eso Claro. también es súper relevante tenerlo, claro. Es súper relevante porque al final el cliente paga menos impuestos. Así es. Entonces tu producto es más competitivo en comparación a un producto que puedan tener ellos allá o frente a otra empresa que le esté vendiendo algo parecido. Oye, qué bueno que ProChile te está ayudando y vamos a seguir ayudando. Y Corfo, cuéntame, entiendo que también ahí hay una conexión bien potente con Corfo. Claro. ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno, desde un inicio del año 2017, cuando te contaba que empezamos con este modelo de negocio, nosotros postulamos a un fondo de Corfo que en ese momento se llamaba PRAE, que es como el Semilla, pero regional. Y gracias a eso pudimos formar la empresa y después innovar y crecer, contratarnos y todo lo básico para empezar. Y luego a lo largo del tiempo, ya han pasado casi 9 años de eso, a lo largo del tiempo nos fueron apoyando porque fuimos como pasando etapas. O sea, porque los fondos de Corfo van, ¿no es cierto?, dependiendo de tu venta y de tu resultado. Entonces nosotros íbamos cumpliendo esas metas. Entonces cada vez postulábamos a un proyecto, claro, a uno que nos va apoyando. Por ejemplo, al principio era como para crear la empresa, después era para crecer, después era para exportar. De hecho, uno de los últimos era el Consolida y Expande. Y, por ejemplo, ahora estamos justamente cerrando el proyecto de Startup Chile, el Growth, que es para emprendimientos que ya están en una etapa avanzada y que ya exportan y todo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Y cuéntame de este producto estrella, tengo aquí el Benefit, que entiendo que es un simulador de punción venosa que permite hacer 2.400 punciones, que es como 5 veces más que la competencia. Sí. Cuéntame un poco de eso, que es un producto súper potente que tienen. Claro, sí, este es uno de los simuladores que Lo tenemos acá, de hecho. hemos lanzado recientemente. Aquí no sé si se ve ahí en la... Ah, ya. Es un simulador que lo que hace es simular un brazo. Ya. Un brazo como si fuese un paciente y acá tiene las venas. Perfecto. Entonces, lo que hacen... Esto aquí tiene las venas, no sé si lo empecé a apretar. Claro, acá hay venitas. Mira, si quieres las puedes palpar. Ahí se ve una... o sea, se siente una. Claro, claro. Y acá hay Uno una. toca como unas protuberancias, digamos. Claro, que son estos tubitos que van por dentro. Ya, ya. Entonces, bueno, el gran problema que tienen las universidades o necesidad es que todos sus estudiantes, la mayoría del área de la salud, ya sean médicos, enfermeros, tecnólogos, tienen que saber funcionar. Y es una de las habilidades más transversales del área de la salud. Funcionar es meter para sacarte sangre. Sí, como cuando te sacan examen de sangre. Sí. Ya, eso mismo, que tienen que saber hacer el procedimiento, encontrar la vena. Y es No sufre si no. Sí, exacto. Siempre, no siempre es fácil. Y hay pacientes que tienen la vena más complicada. Hay distintos tipos de pacientes. Entonces, actualmente existen unos brazos que son de simulación, que vienen de afuera, de otros países. Sin embargo, no cumplían con todas las necesidades que tienen los docentes. Y había una gran brecha ahí entre lo que los profesores querían o los estudiantes necesitaban versus esta solución existente. Y por eso nosotros hicimos que entre otras cosas, como decías tú, permite 5 veces más punciones, o sea, los pinchazos, que los que ya existen. O sea, los que existen se pueden hacer entre 100 y 500 punciones, dependiendo de la marca.
con el nuestro se pueden hacer 2.400. Extraordinario. Y además tiene una sensación realista a la hora Sí, de... toca y Claro. una sensación de piel totalmente. Sí, y cuando están con la agujita se siente distinto, no hay aire entre medio, entonces tiene una serie de características que lo hacen más competitivo. Y lo otro es que se puede vestir, entonces ahora en simulación clínica, Se puede vestir. claro, así como lo tenía aquí, entonces ahora en simulación clínica, que es toda esta área donde estamos trabajando nosotros, hay una nueva área que se trata sobre pacientes simulados. Eso es que actores simulan ser un paciente. Entonces, por ejemplo, puede ponerse el Benefit y actuar como si fuese un paciente. Entonces puedes hacer, por ejemplo, un caso complejo de que viene un paciente que le da miedo, por ejemplo, pisarse y que se mueve. O, no sé, un paciente que viene porque se quiere hacer un examen de VIH y viene muy complicado con una situación psicológica detrás. Entonces, dependiendo de eso, se puede, por ejemplo, este modelo poner en un paciente simulado o en un Qué maniquí buena. y tiene una serie de beneficios. Oye, y a propósito de Apoyo Pro Chile, el trabajo juntos, entiendo que fueron a Osaka con esto, ¿no? Sí, ¿Y cómo les sí. cuento un poco cómo fue eso? Fue increíble, la verdad. Bueno, cuando recibimos la invitación de parte de ProChile fue bonito saber que podíamos representar a Chile en el pabellón de Chile en esta exposición mundial que es la más grande del mundo, me parece. Sí, así es, en la exposición cada 5 años se hace esta exposición tremenda a nivel mundial, sí. Claro, entonces ir nosotros en representación de la innovación de Chile y también en el área de la simulación clínica, para nosotros fue un gran reconocimiento y por otro lado también validar que nuestros productos causaron la misma sensación que generan acá en Chile y en los otros mercados que hemos estado. Mira, o sea, un interés total de los locales, de japoneses. Qué bueno. Sí. Y ahí también con universidades se pudieron contactar con... Sí, hubo también algunos asistentes de distintas universidades. Bueno, ahí con ProChile nos armaron como una agenda donde habían asistentes de distintas áreas y también en la expo donde ya era un público más general. Pero también nos encontramos con enfermeros, con médicos, con gente que sabía de qué se trataba esto y nos decían no había visto nunca uno que fuese tan realista, la sensación. Mira. Sí. Oye, y en términos de la... Porque nos van a retar aquí en un rato que... Estamos en el en tiempo. términos, sí, en términos de la... Yo me he entretenido y no he ido a esta pregunta que es muy importante. La internacionalización. Nos contaste esta experiencia de Brasil, que fue la primera ahí con el empuje de ustedes que fueron a este congreso para el tema del oído interno, ¿no? Y ahí fuiste a ProChile y te pudimos apoyar. ¿Y ahora qué están pensando? Entiendo que Brasil es relevante, Perú, ustedes también están en universidades de Estados Unidos. Un poquito cuéntale a la gente qué están pensando y cómo lo ven. Este producto, estos productos de puro valor agregado chileno y de la región de Valparaíso. Claro, sí, bueno, nosotros esto lo estamos exportando a distintos países, entre ellos en Estados Unidos, ahora venimos llegando de Inglaterra, fuimos también allá a un congreso y en Latinoamérica también tenemos distribuidores. Cuando tú dices exportando, tus compradores son fundamentalmente universidades, centros clínicos, que en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, ¿quiénes son los que tienen estos productos? Son dos principalmente, uno es la universidad, que es el cliente y el usuario final. Son estudiantes, para sus estudiantes, los que Claro, están ejerciendo sus estudiantes. para sus estudiantes. Estas universidades tienen reales hospitales, pero simulados. O sea, tú los ves y son como hospitales, pero todo es para practicar las prácticas de la salud, no son reales. Ellos nos compran y también los distribuidores, Perfecto. que son empresas que compran productos de distintas partes del mundo y los revenden en sus países. Que también van a la universidad y esto... Y también se los Medidas venden a en los el mismos clientes finales. ya, Entonces nosotros tenemos en este momento ambas modalidades, tanto al cliente final que es la universidad, como a los distribuidores. Oye, ¿qué se siente, Carolina, esto que creaste hace no tanto tiempo, porque eres muy joven, que entre tu papá, este doctor, el dentista, en fin, pum, 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 y hicieron todos estos cambios, y hoy día está en universidades del Reino Unido, de Estados Unidos, que son universidades de primer nivel mundial, digamos, que perfectamente ellos podrían estar comprando un producto semejante quizás en Estados Unidos o en el Reino Unido. ¿Qué sensación te queda? A veces como es difícil de creerlo, bueno,
a veces es un poco humilde en decir, oh, pucha, somos chilenos, estamos al final del mundo, Sí, po. en un país en vías de desarrollo, y que las cosas que estamos haciendo acá me las están comprando en Estados Unidos, es como uno Que tiene es la que... principal red de universidades del mundo. Claro, claro. claro, por ejemplo, a nosotros nos compra Columbia University, nos ha comprado, Colombia. o Florida International University, que son universidades grandes, De primer importantes. Entonces uno dice, chuta, entonces lo que estamos creando es súper bueno porque, Así o sea, es. ya ellos tienen todas las soluciones y los recursos. Entonces ahí nos damos cuenta que lo nuestro es innovación, es creatividad, no son la tecnología necesariamente, no son los materiales, sino que lo que tenemos en nuestras mentes Mira, felicitación. para crear todo lo que estamos haciendo. Y es bien loco pensarlo, la verdad, cuando nosotros creamos, por ejemplo, el nombre de Plan 3D, bueno, se llamaba Plan 3D, se llama Plan 3D porque planificábamos cirugías en 3D. Bueno, ahora el nombre ya no tiene tanta Era como plan relación. Z o algo. Claro, el nombre ya no tiene mucha relación directa con lo que hacemos, pero él quedó. Y ya somos buena, conocidos qué por buena. ese nombre. Y nos van a retar ahora, pero ¿cuáles son, como pensando un poquito, un par de años, 5 años plazo? ¿Dónde estás pensando? ¿Qué mercado te gustaría llegar? Por supuesto, con el apoyo de ProChile. ¿Dónde te ves en 5 años más o algo por el estilo? Bueno, nosotros lo que pensamos es que esta empresa, Plan 3D, va a seguir operando en Chile, pero lo que queremos es expandirnos mucho más, posiblemente con nuevas sedes en otros países. Ah, mira, qué bueno. Sí, bueno, ya hicimos una empresa legalmente en Estados Unidos, Perfecto, ahora se está abriendo mucho más Europa. perfecto. Venimos llegando ahora de un congreso en Inglaterra, como te comentaba, y creo que ahí se van a abrir muchas oportunidades. Para producir allá directamente. O distribuirlo, O distribuir. distribuirlo Sí, bien acá. por ahora Bueno. la fabricación la estamos manteniendo en Chile y probablemente se va a mantener acá o quizás en otros países, pero no en Europa ni Estados Unidos, sino que allá sería más la venta y la comercialización del producto. ¿Y hoy día tus clientes están más en Chile o afuera? ¿O es parejo? Actualmente más en Chile. Más en Chile. Fue una decisión que nosotros tomamos también de posicionarnos bien aquí y también hacer una empresa que crece orgánicamente, no explosivamente como a lo mejor muchos esperarían, pero porque no hemos querido, porque podríamos haberlo hecho explosivamente, pero hemos optado más por hacer una empresa más estable, más orgánica, que vaya creciendo progresivamente, manteniendo la calidad, manteniendo los estándares, equivocándonos acá en Chile con nuestros clientes entiendo. que confiamos, que nos asesoran, que nos comprenden, y de a poco ir creciendo hacia otros países. Hace sentido. Y también con un equipo más tranquilo, ¿no? Psicológicamente también más tranquilos. Oye, te vamos a tener que invitar de nuevo, Carolina, porque es muy interesante todo, pero yo tengo 2 preguntas cortitas. ¿Ah? Uno, dejarte la cámara para decir lo que tú quieras decir. Y 2, ¿qué consejos le darías tú a gente que está partiendo en esto, en el mundo de las exportaciones? En el mundo de las exportaciones, bueno, primero confiar en lo que uno está haciendo. Creo que si uno es perseverante, creo que uno puede lograr cosas importantes. No hay que ser como excesivamente talentosos, siento yo, ni tener contactos increíbles, ni nada, sino que confiar en lo que uno hace, ser personas curiosas y escuchar mucho lo que está pasando en el mercado, lo que dicen los clientes, las necesidades. Y después, bueno, dejarse asesorar también es importante. Y ya cosas más concretas, por ejemplo, participar en congresos, en eventos internacionales, ver lo que se está haciendo y acudir a ProChile, que eso es lo que te decía también delante, que es fundamental. Porque uno Eso lo dice de verdad, no estaba preparado. no estaba preparado para nada. Sí, bueno. Sí. Ya, y una última, ¿qué es para ti, tú que estás en este mundo, la imagen de Chile? ¿Cómo ves la imagen de Chile? ¿Cómo sientes que las universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, ven esto de la imagen de Chile? Mira, nos pasó hace poco, estábamos en San Diego y en Estados Unidos y fue un ejecutivo de ProChile de allá, ¿Ya? Ángel, ¿Ya? se llama Ángel, sí, y nos llevó una banderita de Chile. Nosotros no teníamos nada chileno en el stand ¿Ya?
Y sabes que en la medida que la gente veía la bandera, se sorprendían y nos decían, ¡oh, Chile! Mira. La gente de allá. Y decía, tan lindo Chile, uy, se sorprendía que nosotros éramos chilenos. Y se empezaron a juntar incluso más chilenos que iban de asistentes. Y se generó un espacio bien bonito donde se reunían todos los chilenos y a la vez los asistentes sentían como cariño por Chile, mucho ligado al turismo. Perfecto. Como, yo fui a Torres del Paine, quiero ir el próximo año, que el vino chileno. Entonces ahí uno empieza la conversación y te das cuenta que la imagen de Chile es bien buena en el Que es una extranjero. cosa de sentimiento bien potente. Sí, sí, y eso es súper bueno porque da confianza y bueno, y la gente se siente identificada con el país también. Oye, Carolina, yo de verdad te quiero agradecer muchísimo que estés aquí con nosotros, te vamos a invitar de nuevo. Te quiero felicitar por la tremenda empresa que tienen, las tremendas innovaciones que están haciendo y bueno, seguir ofreciendo todo el apoyo de ProChile y lo que necesiten. Y a ustedes, los que nos están mirando, nada, pues que se queden con esta tremenda emprendedora, con su tremenda empresa. Miren no puedo sacar esto ahora, pero los productos que tiene, entre otros muchos, son de los primeros que tuvo. Y de verdad que produce orgullo que desde las universidades chilenas estén saliendo este tipo de emprendimientos. Y produce orgullo poder apoyarlas con un grano de arena en la internacionalización. Así que de verdad, muchas gracias, felicitaciones y nosotros nos vemos en el próximo podcast, que está un poco pasado al tiempo. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Pasaporte Exportador, un podcast de ProChile.